Muy buenas tardes. Entonces continuamos con el tema de aerosolterapia, porque es importante como enfermeros nosotros tener conocimiento de la aerosolterapia. Como les decía en la clase pasada, eh, mm, la técnica de administrar un medicamento en partículas como el aerosol, siempre la hemos considerado como una técnica muy fácil, siempre delegamos y yo quiero que con esta pequeña clase miremos por qué es importante que sepamos la técnica y sepamos que es una administración de medicamento común y corriente y fuera de eso, en qué momentos es mejor una forma que otra y cuáles serían las diferencias entre las técnicas de aerosolterapia. Entonces, la aerosolterapia es un tratamiento que utiliza la vía respiratoria para administrar un fármaco. Puede ser líquido o polvo, ustedes lo conocen con algunos como nebulizaciones en forma de líquido que muchas veces utilizamos gotas en una solución, en una solución salina, por ejemplo, o en polvo, lo hemos encontrado en puff, ¿cierto? Como por ejemplo, las crisis asmáticas. Todas las dos formas o las tres formas, o también hay uno seco, todas entregan un aerosol, ¿cierto? Un aerosol que es una suspensión de partículas microscópicas de sólido o líquido en el aire, en otros. Siempre ese medicamento es transportado por otros componentes. Las principales ventajas respecto a la terapia, respecto a esa terapia es que es mucho más rápida, localizada en un punto, como en un punto diana, ¿cierto? Llegan donde se necesita que hagan el efecto y en una acción muy rápida. Siempre tenemos esa tendencia a pensar que en las técnicas de aerosolterapia, si entre más pequeña la partícula sea mejor, o que porque más grande queda en la orofaringe, vamos a mirar como estas creencias, que es cierto y que no es cierto. Permite administrar dosis de manera más efectiva en el punto diana y con menos efectos secundarios. Entonces, como les iba diciendo, esa vía inhalatoria es localizada para lo que necesitamos, acción directa, mayor efectos sobre ese punto que necesitamos, por ejemplo, broncodilatador, ¿cierto? Antiinflamatorio y tiene menos efectos secundarios. El fármaco liberado mediante un gas, como les decía, el gas que actúa como un vehículo para llegar al tracto respiratorio donde se deposita de forma variable. ¿Por qué en forma variable? Porque vamos a ver, depende del tamaño de la partícula, depende del medio de la partícula, depende de la técnica que realice la persona, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar si se deposita directamente en el punto diana o de pronto, por ejemplo, cuando es muy pequeña, con la inhalación y la exhalación vuelve a salir. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar un tiempo, hacer una apnea con algunos fármacos? ¿Por qué tenemos que hacer que la persona haga una expiración forzada antes de la inspiración? Entonces, todo eso es importante para que la técnica de administrar medicamentos por medio de aerosol sea efectiva. Factores que influyen en el depósito pulmonar. Entonces, como les dije, depende del tamaño de las partículas, es donde se va a depositar en el pulmón. Muchas veces pensamos, como lo dije, que entre más pequeña la partícula, mucho mejor, pero la partícula tiene que tener un tamaño ideal porque si es demasiado pequeña, con la exhalación vuelve a salir, ¿cierto? Flota, es tan pequeña que queda flotando, y cuando
la partícula, cuando la persona ya va a exhalar, la partícula apenas se está depositando y vuelve a salir en la exhalación. Entonces, tiene un tamaño adecuado. Entonces, tenemos, mira que en micrones, mira que tenemos ideales entre 2 y 5 micras, no menores a 2 y no mayores a 6, para que se depositen en los bronquios terminales. Entonces, el depósito de aerosol, en función al tamaño de la partícula, ¿cierto? Cuando es más grande de 5 micrones, impacta en la orofaringe o en las vías altas, responsable. Entonces, se perdió el medicamento y muchas veces ahí se absorbe y pasa a la parte sistémica. El medicamento no se ha perdido en su totalidad. ¿Qué pasa? Que tiene que hacer mucho más recorrido, pero el medicamento se está suministrando no con la misma eficacia en el punto diana como tal. De 2 a 5 se puede en las áreas traqueobronquiales, o sea que tenemos traca y de ahí para abajo. Tiene escasa inercia, con lo que alcanza pues ese punto diana que necesitamos, ¿cierto? Y es el responsable directo, es de 2 a 5, de hacer ese efecto terapéutico. De 2 y menos de 2 se depositan ya en los bronquiolos terminales y en los alveolos, ¿cierto? Y cuando ya son muy pequeñas, carecen de peso para depositarse y salen fácilmente en la exhalación, o sea que tienen que tener como un tamaño ideal. Entonces, la idea es que, ¿dónde es que se nos deposite el medicamento? Pues no en la orofaringe, para que evitemos toda la parte sistémica, y la idea es de tráquea hacia abajo, ¿cierto? Para que donde necesitamos, por ejemplo, relajación de bronquios, el medicamento se necesita para relajación de musculatura bronquial, pero sabemos que entre 0.8 y 2 se depositan en bronquiolos terminales y alveolos. Ahí no vamos a necesitar broncorelajación, o sea, el músculo, no hay músculo como tal, entonces necesitamos un poquito más grande para que se deposite como tal, donde todavía hay musculatura lisa, y necesitamos que haya relajación de esa musculatura y que exista la bronquiolización, por ejemplo. En los corticoides, en estos medicamentos, necesitamos también que haya la mucosa, que llegue a la mucosa y ahí evite el efecto de la inflamación. Entonces, no, como le dije, no siempre ni mucho que queme al tanto, y tampoco que no lo alumbre. Como hablamos de los factores que influyen en el depósito pulmonar, ¿cierto? Entonces, primero el tamaño de la partícula, que he explicado el tamaño de la partícula como el ideal. Ni en las partículas muy grandes se depositan en la parte superior, y las muy pequeñas fácilmente pueden salir en la exhalación. Se desplazan en forma errática por toda la vía aérea en la respiración. Por eso es tan importante hacer que la persona exhale, que ahorita vamos a ver cómo la técnica adecuada, exhale y inhale y haga un tiempo de apnea, para que esas partículas se alcancen a bajar por inercia y se vayan depositando en los puntos diana. Si dejamos que revuelva a respirar, las más pequeñas, entre 2, empiezan a salir en la exhalación. Entonces, la idea es hacer una buena técnica pensando primero en el tamaño de las partículas. El efecto se potencia cuando el flujo inspiratorio son bajos, ¿cierto? Si yo respiro, hago una respiración profunda, espero, ¿cierto? Hago una apnea, le doy tiempo, favorezco a que haya una sedimentación, ¿cierto? Mucho más lenta, y vayan cayendo las partículas. Si yo respiro muy rápido, ¿cierto? Entonces, más fácil, salen las partículas y hay turbulencia. Entonces, la idea es que le demos tiempo a esas partículas que se vayan sedimentando, ¿cierto?
Si esa respiración es adecuada, hay una apnea adecuada, hay una inspiración profunda, casi que podemos asegurar que esas partículas no lleguen a las vías aéreas, o sea, que de darle tiempo que alcancen a bajar. Si respiro rápidamente, pues como les dije, salen más fácil en la exhalación. Las partículas grandes se impactan por inmensa la vía respiratoria y aquí su depósito es mayor si el flujo es alto, más rápido. Las mayores a 10 se depositan en la orofaringe y el 90% de ellas se reabsorben por la vía sistémica, que es lo que estábamos hablando. No es que el medicamento se pierda, pero también depende del medicamento y lo que quiera generar. Porque si es un medicamento, por ejemplo, un broncodilatador, un beta 2, entonces sabemos que por vía sistémica va a tener más efectos secundarios como la taquicardia, el temblor, ¿cierto? Pero si es medicamentos como un corticoide, pues sabemos que una de las recomendaciones es cuando estamos utilizando a largo plazo, es jugarse la orofaringe para evitar pues que haya proliferación de hongos por los corticoides. Perdón. Y lo que les hablaba, las partículas muy pequeñas no alcanzan a depositarse y salen en la exhalación, ¿cierto? Muy bien. Otro factor que influye es el calibre y la anatomía de la vía aérea. No es igual tener una persona que está que se hace todo, o sea, no es igual que yo tenga la persona sin broncoconstricción severa, haga sus pausas normales, haga el paso a paso, ¿cierto? A tener unos calibres mucho más pequeños, por ejemplo, en broncoconstricción con inflamación. Si la persona tiene mucho broncoespasmo, pues necesitamos que la técnica sea mucho mejor para que se deposite. En caso de los niños también, es mucho más pequeña las vías, entonces ese calibre hace que sea más difícil el depósito que alcance a llegar y que sea mucho más factible que en las superiores, que en esos bronquios superiores se vaya depositando. Entonces, el depósito pulmonar en las medicaciones es aproximadamente la 10ª parte de un adulto. El adulto tiene un bronquio más grande, entonces más fácil va bajando y se va depositando el medicamento en esos puntos dianas, que el niño, pues obviamente queda más en la parte superior que ir dejando que se deposite en la parte inferior. Además, hacer que el niño coordine y sobre todo cuando tiene broncoconstricción, pues es una cosa más difícil o en un adulto o en un niño. Por eso vamos a mirar que no todas las, no hay el puff como tal, el presurizado es muy bueno, pero en ocasiones no nos da tanto efecto como por ejemplo una micronebulización, donde la persona no tiene que coordinar, donde tiene que estar más tranquila y muchas veces podemos generarlo con oxígeno, ¿cierto? Entonces vamos a ver por qué así la persona con crisis asmática lleve su dispositivo para hacerse los puff, para administrarse el medicamento, muchas veces es mucho mejor que la persona inicie con micronebulizaciones porque por la coordinación, por el nuevo broncoespasmo, así no tenga la misma eficacia. En pacientes con asma grave, el calibre basal de la vía aérea es más pequeño y altera el perfil de absorción de la membrana. Entonces, todo esto es importante, todo esto es importante tenerlo en cuenta cuando nos llegue, por ejemplo, una crisis, cuando se vaya a poner administrar un medicamento, por ejemplo, en ventilación mecánica, cuál será mejor, pero dependiendo de las necesidades individuales y el estado actual de ese paciente, de esa persona. ¿Qué más factores influyen? La velocidad de emisión. Cuando mayor sea la emisión de salida de partículas, mayor impacto en la vía superior. Por eso pegarlo muchas veces y generar el PUC con la boca fruncida, pues es la idea, pero muchas veces ese impacto queda
en la vía superior, más que en la inferior, más fácil por la velocidad. El volumen de aire inhalado, un volumen inspirado alto favorece al depósito pulmonar. ¿Qué quiere decir? Hacer que el paciente exhale todo lo más que pueda, hacerlo coordinar mientras está en una crisis, por ejemplo, es difícil, pero bueno, ustedes le tienen que hacer que exhale lo más que pueda, y si yo tengo un volumen mucho más grande, pues favorezco que entre más cantidad de aire en ese volumen inspirado, y más fácil haya un depósito en toda la parte del pulmón, generando después de esa inspiración profunda una apnea, para darle tiempo que se deposite, que hagan inercia y que no exhale rápidamente, para que las partículas pequeñas salgan en la exhalación. Entonces la idea, por eso en ocasiones he visto que administran el medicamento y no funciona, y no funciona, y no funciona. Y no es que el medicamento sea mal, sino que muchas veces la persona no coordina, la auxiliar de enfermería simplemente le da los puff y no toma ninguna técnica, no espera, cuenta rápidamente los 10 segundos, no hace una exhalación profunda, no mira que el paciente esté coordinado. Entonces siempre esto es mejor que lo hagan los enfermeros, conociendo correctamente la técnica. Entonces, conocer la técnica correctamente es asegurar que le estoy apuntando a los puntos diana que realmente para lo que se hizo el medicamento. El flujo inspirado ideal es entre 30 y 60 litros, como lo hemos hablado en clase pasada, en un minuto. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer los PUP y esperar un tiempo? Y la respiración es más o menos de un minuto, porque sabemos que se mueve un volumen en estado basal, como les expliqué, entre 30 y 60 si un paciente tengo un paciente policnéico. Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta, saber si está policnéico, dificultad, si el calibre del bronquio está cerrado, si puede o no coordinar. Entonces, todo esto hace que yo tenga la certeza de aplicar adecuadamente un medicamento que es supremamente bueno, que tiene un punto diana, es súper rápido, pero que sí, yo no sé la técnica realmente y no tengo en cuenta ningún factor que influye en ese depósito, la técnica va a fracasar, ¿sí? Entonces nos vamos a que él empiece con medicamentos orales para esto, intravenosos. Entonces la idea es que utilicemos el recurso, pero bien utilizado. Y la apnea post-inhalatoria, que se les olvida tanto, que 10 segundos los cuentan a millón, sabiendo que siempre tenemos que generarlo. Siempre el personal de salud debe andar con reloj en mano y contar esos 10 segundos para que favorezca la sedimentación de las partículas. Importante, la técnica de inhalación. Es uno de los factores, y lo puse en rojo, más determinantes de la biodisponibilidad del fármaco en la vía aérea y la eficacia terapéutica de los inhaladores. Por eso, cuando no tengo esa técnica, o cuando yo sé la técnica, pero realmente la coordinación, no tengo una cámara espaciadora, cuando no, definitivamente el paciente no colabora, entonces tengo otros recursos como es la micronebulización. Muy bien. Entonces, dentro de esos sistemas de inhalación tenemos los cartuchos presurizados, los nebulizadores que ustedes conocen. Uno puede nebulizar con el compresor de aire, ¿cierto? O puede nebulizar con oxígeno, cuando en ocasiones también se requiere que hacer ese aporte de oxígeno cuando el paciente tiene oxígeno y no queremos interrumpir. Entonces también se puede hacer con oxígeno, es muy buena por esa parte. Y los inhaladores en polvo seco, que son realmente buenos, efectivos, pero necesitan una técnica también, igual que el cartucho presurizado. Tenemos una gama de medicamentos que podemos dar por cartucho presurizado o seco, ¿cierto? Ahora más adelante les muestro los colores que identifican. Uno con el color sabe ese medicamento a qué le está apuntando, pero tenemos broncodilatadores, ¿cierto? De acción corta,
acción prolongada, anticolinérgicos y colinérgicos inhalados. O sea, tenemos una muy buena gama para atender las necesidades, por ejemplo, de un paciente asmático, de una crisis de un paciente poquiano, enfisematoso, toda una hiperreactividad bronquial, lo que uno necesite para broncodilatar y para desinflamar esa vía aérea. Perdón. En los presurizados, ¿cierto? Es un envase metálica, tiene un contenedor de plástico, todos lo conocemos, ¿cierto? Un propelente con droga en suspensión, ¿cierto? Que ahí tiene una válvula y al accionarla, pues hace la expulsión del fármaco. Es fácil, de pequeño tamaño, es transportable, lo pueden echar en el bolsillo los hombres, en el bolso las mujeres, barato, dosificación muy exacta, sí, es juicioso con saber cuántos hace y cuántos lleva. Los flujos inspiratorios son bajos, que tienen que tener una percepción de la inhalación juiciosa. Para ventilación es adaptable a los circuitos de ventilación asistida y de fácil limpieza y obviamente también desechable cuando termina de la válvula de todo su medicamento. Que encontramos de 2 a 4 micros, o sea que el depósito es bueno. Nos está llegando a los bronquios terminales, antes de los bronquios terminales, donde necesitamos realmente el efecto broncodilatador, por ejemplo. ¿Qué pasa con el precisa coordinación? ¿Qué es lo que les estoy contando? Precisa coordinación. Hay que agitar antes de usarse y no lo hacemos. Si ustedes se ponen a mirar cuando están en un servicio de urgencias, si la persona lo agita, ¿cierto? El efecto frío en ocasiones hace que haya irritación en el tracto respiratorio. Una mala utilización, una respiración rápida, sin apnea hace que haya un depósito pulmonar. Si se hace bien, si se hace bien, entre 8 y 15, si se hace mal, podemos disminuir ese depósito pulmonar. Tiene propelentes, ¿cierto? Y que pueden deteriorar la capa de ozono y no hay control de dosis. ¿Qué quiere decir esto de no hay control de dosis? Se hacen 2 puff y me hice 1, me hice 2, esperé, cuántos llevo, entonces siempre no tiene dosificador como otros, los de polvo presurizado, que sí, polvo seco, que sí tienen con cuántas dosis va y cuántas se hizo y muchos tienen semaforización, que son muy seguros. Uno piensa así, pero esto es muy tonto, pero cuando uno está, por ejemplo, en un estado hipóxico, cuando uno está angustiado por una crisis asmática, créame que no es tan fácil decir llevo 1, llevo 2, y para el que lo está viendo es muy fácil, pero para el que la está sufriendo, la angustia se les puede olvidar. Entonces, por eso puede ser, uno dice, es imposible que se olviden 2 PUD, puede pasar y pueden hacer hasta 3 PUD, hasta 4 del desespero, ¿cierto? Entonces, tiene ese problema de que no le dice al usuario qué dosis, cuántas PUD, por ejemplo, se realizó. ¿Cómo se tiene que hacer? Entonces, se retira el tapón, ¿cierto? Se agita para que se haga una mezcla de las dos, del propelente y la droga. Soltamos el aire lo más que pueda, ¿cierto? Ponemos el dispositivo sin inhalar, hacemos el puff, inhalamos rápidamente y esperamos 10 segundos y luego soltamos lentamente por la nariz, más no por la boca, y colocamos el tapón nuevamente. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Sostener el dispositivo al revés, que lo he visto. Que no lo agiten. La incoordinación de los disparos. Muchas veces botan el aire y empiezan a expirar y se colocan el aparato y hacen el puff y ya van en más de la mitad de la expiración, entonces se pierde todo ese volumen y ya hay un volumen anterior, entonces no alcanza a depositar en el tracto respiratorio inferior. No hacen la apnea, sino que empiezan a botar del desespero rápidamente. Si uno está en crisis, si está en crisis asmática, seguramente el desespero trata de botar rápidamente. Entonces esto, y no
contabiliza las dosis utilizadas, cuántas llevo, nunca las contabiliza, ¿cierto? Entonces, este es como es muy fácil de usar, pero se necesita una coordinación y un entrenamiento. ¿Por qué los jefes tenemos que hacerlo? Porque sabemos sobre anatomía, sabemos que en el punto de donde necesitamos, sabemos cuántos son los volúmenes corrientes, volúmenes mitos que necesitamos para que haya una buena sedimentación. Y pues en ocasiones será que contamos mejor, pienso yo, no sé, los 10 segundos, apnea, de apnea y una exhalación por la nariz, no por la boca. Muy bien. Como no sabemos cuántas dosis llevamos, entonces un método para mirar qué tan lleno, qué tan vacío está, es meterlo en una ponchera con agua y mirar si está lleno se hunde todo, si está un cuarto sale un pedazo, si está medio sale medio, y así más o menos nos damos cuenta porque estos no tienen un conteo de dosis. ¿Qué es bueno para estas? Las cámaras espaciadoras. Hay de todas las marcas, de todos los precios, de todos los calibres, con válvula, sin válvula, con 2 válvulas, con una válvula unidireccional, bidireccional, todo lo que usted quiera en el mercado. Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que ustedes quieren, ¿cierto? Para sus servicios, qué es lo que ustedes quieren para ese paciente, qué necesidades tienen, y hay cantidad de cámaras espaciadoras en el mercado. Son accesorios expansores, o sea, en esa distancia, ¿cierto?, que incrementan la biodisponibilidad del fármaco y el depósito pulmonar. Esto ayuda a que de un 15% podamos subir a un 20 o a un 30%, debido a que no sale con la velocidad que tiene, sino que en la cámara, como hay un espacio, la partícula sale más lentamente, pues se va enlenteciendo con el camino antes de llegar a la vía, a la boca, se va enlenteciendo, ¿cierto? Enlentece la y llega el aerosol mucho más lento y no impacta tanto en la orofaringe. Evita que la persona se coordine, sino que él, como la máscara es hermética, puede hacer el disparo y puede hacer sus respiraciones tranquilamente, ¿cierto? Entonces, él no tiene que coordinarse. Muy bueno cuando están en crisis asmáticas, sobre todo los niños y los ancianos, sobre todo, porque no tienen que decir, no, espere, respire, bote, haga apnea, porque para ellos cuando están en crisis es mucho más difícil esta coordinación. ¿Qué pasa? Que la dosis de las inhalocámaras se deben descargar de una en una. ¿Qué he visto yo? Que ponen la nariz, tac, tac, tac. Si son 3, hacen los 3 disparos de una. Entonces, ¿qué hace? Que el fármaco se expulse, como hay tanto, se compacte y quede muy pegado en las paredes. Entonces, se hace una y se espera el minuto de la respiración, se hace la otra y se espera, dándole pie a que el volumen de 30 litros minuto alcance a hacer todo el efecto para que baje y se deposite antes de hacer el siguiente disparo. ¿Qué vemos normalmente? Que hacen todos los disparos y ponen a respirar a la persona con ese fármaco que muchas veces se queda depositado en la cámara espaciadora, totalmente compactado. Entonces la idea, y uno va a mirar esas cámaras y le mete el dedo a la cámara y encuentra todo el medicamento en esa parte. Entonces, si usted reduce las concentraciones de fármaco a los pulmones de un 20% en cada puff, si le da varios puffs, está haciendo como si le diera solamente un solo disparo, el 15%. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque no leemos las especificaciones de los dispositivos, y esos dispositivos no sirven para nada, no mejoran. No es que el dispositivo no mejore, es que no estamos leyendo, no estamos viendo las ventajas del dispositivo, y es realmente importante para que utilicemos adecuadamente, como vuelvo y lo repito, sobre todo en crisis que el paciente no puede coordinar. Como les dije, hay de todas las marcas, todos, pues, personalmente he utilizado Aerochamber, Baby Haller, Volumatic, y son todas, tienen sus pros y sus contras, pero bien utilizadas mejoran.
sobre todo en niños y en ancianos. Cámaras de inhalación. Ventajas: fácil de empleo, no necesitan coordinación, mejoran el depósito entre un 20 y 30%, disminuye el impacto en la orofaringe, hacen que haya un bajo flujo, ¿cierto? Es la elección de la crisis en crisis asmática, ¿cierto? Hiperreactividad. No precipita especialmente conservación, variedad, hay mucho material con válvulas, como les decía, más pequeñas, más grandes, depende de las necesidades. No es igual que hacer una botella, ¿cierto? Una botella que es corrugada, una botella que no se hace para eso, que muchas veces utilizan botellas de gaseosa para hacerlo, se queda, como son corrugadas, el medicamento al salir queda impactado como en las deformidades de la botella. Inconvenientes, pues, de gran tamaño, ¿cierto? Hay incompatibilidad con ciertos dispositivos, no todos los dispositivos empactan perfectamente, se hicieron más que todo para las presurizados y necesita limpieza, efecto, depende del material, por eso son unas más caras y más baratas. ¿Cómo es el depósito en ese material? Depende del material. Hacen efecto electrostático, ¿cierto? Las partículas se hacen que se peguen entre ellas o queden pegadas en la pared. Y no todas las IPS dan la cámara, sino que simplemente dan el medicamento, y la cámara en ocasiones puede ser muy costosa para algunas personas. Los nebulizadores producen un aerosol a partir de solución farmacológica líquida. Su funcionamiento puede ser con aire o con oxígeno, que también es muy bueno, por ejemplo, en las crisis. Cuando es se entran los flujos entre 6 y 8 litros, ¿cierto? Y 3 y 4, pero también depende del micronebulizador. Las especificaciones. Muchas explicaciones dicen cuántos centímetros, con cuántos centímetros funcionan máximo. Yo he visto unos repletos, apenas hacen burbujas con 3 litros. Entonces, siempre de qué nos tenemos que fijar en cuándo es de 3 litros y cuándo es 8 litros. Pero cuándo son 4 y cuándo son 8 litros. Que salga una muy buena nube, una nube que uno sepa que el fármaco está pegando, haciendo como el efecto de cascada, que da la velocidad sin efecto de cascada y sale una nube, ¿cierto? Por una muy buena nube. Esa es la que necesitamos siempre, siempre, fíjense, no pongan la micronebulización y se abren y salen y se va. No, fíjense que es una muy buena nube que al final se esté gastando hasta el último de medicamento. En ocasiones la ponen, saben que son 15 minutos o 20 minutos, entonces contabilizan el tiempo, pero ponen un litro muy, muy bajito y la suspenden, y uno se pone a mirar y el líquido todavía está dentro, el fármaco está dentro. Entonces siempre miremos que sea una muy buena nube, que gaste todo el medicamento, sea la dosis, porque si utilizamos 1 o 2 gotas por kilogramo peso, por ejemplo, el niño, y si estoy dando nada más una, entonces siempre miremos que somos muy folclóricos, ya van 15 minutos, sí, o mirar hasta que el fármaco se acabe, ¿cierto? Y se dé la dosis completa en el tiempo que tiene que ser, con una muy buena nube. Podemos utilizar pipa o máscara, depende de la necesidad que tengamos, pipa o máscara. ¿Qué pasa? Esta persona puede estar con la máscara respirando tranquilamente. Si es con oxígeno, pues en ocasiones lo vamos a necesitar mucho mejor. La pipa o máscara se entra entre un 75 y un 80% de la dosis nominal, se pierde en el ambiente por la nube, ¿cierto? Durante la fase inspiratoria entra solamente el 20 y el 25 restantes. Solo de ese 25 y ese 20, el 50 va al pulmón. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando colocamos la micronebulización y no nos fijamos que tenga una muy buena nube, que la persona esté respirando y es un chapoteo ahí que está haciendo, una medio,
sabemos que se está perdiendo en el ambiente. Fuera de eso no le estamos dando la nube que necesita y el medicamento que está entrando es mucho más poquito que el que debería ser con una muy buena nube, que sería de un 20 a un 25, de un 20 a un 25%. ¿Qué otra cosa tenemos que fijarnos? En que la dosis termine toda, porque recuerde que de eso que usted está, de ese medicamento que están formulando, que la dosis, qué porcentaje están entrando. Y si lo estamos administrando mal, es mucho menor el porcentaje que estamos hablando. En los nebulizadores, solo el 5 el 10% de la dosis nominal se deposita a nivel pulmonar, o sea, mucho más pequeño que el de el PUF, pero estamos mucho más seguros que si la persona no tiene coordinación, pues es muchísimo más fácil. Bueno, perdón un momentico, un segundo, que me quedé sin batería. Andrew. Me quedé sin batería. Estoy haciendo el video, estoy grabando en este momento. Perdón un momentico. Ay, Dios bendito, ¿cómo es que me quedo sin batería en este momento? Muy bien. Bueno, entonces hay que empezar a entender la diferencia entre los nebulizadores y la diferencia, por ejemplo, en el polvo presurizado. Nebulización. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los nebulizadores? ¿Cuáles serían las ventajas como tal? Entonces, no requiere coordinación por parte del paciente, que es en ocasiones lo que nosotros necesitamos, que si el paciente no tiene coordinación, de alguna forma llevar ese medicamento por esa vía. Permite administración en una amplia gama de productos en altas dosis, genera partículas con menor velocidad, por lo que no se requiere espaciadores, y en ocasiones, si necesitamos, permite la administración de oxígeno. ¿Qué desventajas tienen? Requieren un sistema más complejo, como oxígeno, como un compresor de aire. Es más costoso por ejemplo, para la gente en domiciliario que tener un compresor. Muy difícil de cargar, pero cuando estamos en la parte hospitalaria, tenemos que mirar pros y contras que tenemos, porque los pacientes pueden llegar descompensados y necesitamos tratar de inicialmente administrar el medicamento. Requiere una fuente de aire, de oxígeno y limpieza muy frecuente, porque así sea el mismo paciente, en ocasiones se deja colgado ahí y pasan 1 o 2 días y sigue colgado mojado y húmedo. Y recuerden que la proliferación de hongos es súper fácil y estamos haciendo infecciones. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que limpiar frecuentemente, hay que mantenerlo seco en un lugar seco, ¿cierto? No dejarlo colgado encima, porque ese es del mismo paciente, no importa. No importa, el que asiste al mismo, el mismo paciente se debe tener esa limpieza, guardarlo, desconectarlo, no dejarlo conectado y colgado, que lo he visto, chorreando al revés el micronebulizador en la máscara. Una muy buena higiene de ese dispositivo. El polvo seco, el inhalador de polvo seco, el dispositivo en los que es un polvo seco micronizado, se dispersa mediante maniobras de inspiración forzada. Él se dispara por eso, transformándose en un aerosol respirable. Se desenrosca, ¿cierto? Dependiendo de las indicaciones. Se carga la dosis, por eso es mucho más seguro para cargar las dosis. Se carga y se hace una expiración forzada y él se activa con la inspiración, o sea,
con la inspiración él se aspira, no como otro que es diferente, que hace uno el pum y luego uno toma el aire. Aquí es el dispositivo se activa con la inhalación fuerte, se aguanta igual, se aguanta los 10 segundos y se enjuaga la boca. Es muy ¿qué es de diferencia? Que depende directamente del flujo inspiratorio del paciente. O sea, cuando él se carga con la inspiración, no hay que hacer tanta coordinación. Igual hay que hacer la aspiración. Inhalador de polvo seco, ventajas, no exige una coordinación completa, la tienen pero no es completa. Es estable y eficiente, no requiere espaciador porque él se activa con la inspiración y no utiliza propelentes, que es importante. Y desventaja, depende del flujo inspiratorio del paciente. Es mucho más costoso para los pacientes, algunas EPS se lo entregan. Hay se activan con la inspiración, es de alto impacto en la orofaringe y no se puede utilizar en la ventilación mecánica, a diferencia de los dos dispositivos anteriores que fácilmente se pueden adaptar a la ventilación mecánica, aquí no. Entonces, por ejemplo, el caso de los nebulizadores, pues es el ideal que entra en un porcentaje mucho más alto en ventilación mecánica. Estamos seguros de que está entrando ese depósito, toda esa dosis está entrando a la vía aérea. Este dispositivo, un polvo multidosis, es muy chévere para los pacientes, es muy seguro porque tiene 200 dosis, les va diciendo cuántas está utilizando y cuándo está listo para utilizar, ¿cierto? Entonces, estos se necesita un flujo inspiratorio de 3.5 litros minutos para que el medicamento llegue donde tiene que generar, donde tienen que ser el impacto. Entonces, aquí hay varios dispositivos, entonces ya sabemos como las diferencias entre los tres. Los tres son muy buenos, lo importante es que nosotros como enfermeros sepamos cómo funcionan, cuáles son las especificaciones, leer las indicaciones del fabricante y sobre todo individualizar, depende de las necesidades de la persona. La persona puede llegar supremamente hipóxica, no es capaz de coordinar y saber qué otras opciones tenemos. ¿Cómo lo reconozco visualmente? Pues esto sí lo saben ustedes, pero los broncodilatadores de corta duración todos son azules, independientemente de si es polvo seco o presurizado. Color turquesa son los de larga duración, entre ellos tenemos el formoterol, ¿cierto? De los de corta acción corta, el salbutamol, que ustedes lo conocen. Hay muchos nombres comerciales, pero ya sabemos más o menos en colores y es muy fácil para hacer la educación al paciente, en los colores que uno mismo puede rayar y educar a las personas. Los anticolinérgicos son verdes, ¿cierto? Son verdes y algunos traen mezclas, ya vamos a ver. Entonces son siempre verdes. Los corticoides inhalados pueden ser de naranja a marrones, pero siempre está esa gama de naranja y marrones, como la glucosamida, ¿cierto? Pues todos los corticoides se pueden generar inhalados, tenemos en seco y en presurizados. La acción de corticoides más broncodilatadores de larga duración, no de corta duración, de larga duración, de acción prolongada, ¿cierto? Corticoides y broncodilatadores de acción prolongada, está entre morado, rojo y rosado. Ustedes ya saben qué eso significa, ¿cierto? La budesonida más formoterol lo encontramos en una gama de salmón y rojo. Y la beclometasona más formoterol la encontramos en un rosado muy cerca al vino tinto. Entonces siempre saber que visualmente, cuando ustedes ya saben que el paciente a lo lejos está haciendo con esto, usted ya sabe qué es lo que se está haciendo, porque él puede que no tenga coordinación de qué es lo que, de lo que se está generando. Entonces, visualmente siempre le podemos decir. Resumen, ventajas.
La vía de elección para conseguir más eficacia en el órgano de diana siempre serán en el pulmón los aerosoles. Acceso rápido al sistema respiratorio, inicio de acción de medicamento casi inmediato, se requiere una dosis menor de principio activo, disminución de los efectos secundarios. Inconvenientes, requiere de un uso adecuado, necesitaba formación del personal sanitario y adiestrar al paciente para que funcione, o si no, no funciona. En algunos medicamentos, si no damos indicaciones de jugar la boca y todo, puede haber irritación de orofaringe y disfonía también de la mala utilización y posibles infecciones fúngicas. Muy bien. Bueno, entonces espero que con esta pequeña como clase de aerosol terapia empecemos a utilizar adecuadamente este medicamento que es tan eficaz, tan bueno, con menos efectos secundarios, pero que muchas veces por la mala utilización, por el desconocimiento de cómo se debe hacer, pues no resulta tan eficaz y terminamos administrando y alargando prolongando el estado del paciente en un servicio, en ocasiones intentando que el auxiliar le diga que le diga no, es que no somos capaces de hacerlo, o sencillamente le dé los puffs y no haga toda la técnica y no estemos dando entonces la dosis que se pretende que fue formulada. Entonces, con esto espero que ustedes como enfermeros asuman la responsabilidad. Si van a delegar, entrenen a su personal sanitario para que lo haga adecuadamente y esta forma de medicación funcione adecuadamente. Muchísimas gracias.